Perfecto, los dejo con el doctor Paxi. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hoy 5 de junio continuamos en realidad con las clases de Historia Constitucional Argentina. Hoy tenemos que avanzar con algunos temas de época constitucional que nos están quedando pendientes. Nosotros hasta acá ya vimos toda época hispánica, ¿sí? Si bien son muchos temas, tratamos por lo menos de abordar algún concepto, alguna idea. Continuamos con las ideas centrales de época patria y de época constitucional. Partimos de todos los antecedentes que hubo de nuestra Constitución, Constitución del 19, Constitución del 26. Avanzamos con estos acuerdos que sentaron la base de poder tener por primera vez una Constitución ya jurada por las provincias, que fue el Acuerdo de San Nicolás. Vimos lo que fue el rechazo por parte de Buenos Aires a este acuerdo. Nos centramos también en el contenido y en las fuentes de nuestra Constitución. Siempre tengan en cuenta la importancia de las fuentes, sobre todo la influencia que tuvo la Constitución de Estados Unidos y el federalista. Vimos cómo concluyó esta época de secesión con el Pacto de San José de Flores, también llamado Pacto de Familia o de Unión Nacional, que permitió que Buenos Aires reingrese a la Confederación Argentina y que, por supuesto, pueda proponer reformas que efectivamente se van a materializar en la reforma de 1860. ¿Qué más tenemos hasta acá? Nosotros vamos a tener bastante para ver. Primero y principal, la reforma del 60, vimos los aproximadamente 20 puntos, y se hizo un breve comentario de cada uno. Por supuesto que en el examen final, si bien estamos esperando que pongan todos los puntos, si se les pide la reforma del 60, porque naturalmente nos veríamos en la obligación de pedirles que sean ayudantes alumnos de nuestra materia. Pero si no logran ese cometido, tienen que poner 5 o 6 puntos de los más relevantes que ocurrieron en la reforma del 60. También tenemos la reforma del 66. ¿Por qué pasa acá? En 1866 se hace una reforma breve, pequeña. ¿Qué ocurre? Buenos Aires ya formaba parte de la Confederación Argentina. Naturalmente, tenía que mandar sus diputados, tenía que formar parte del Congreso de la Nación. Y acá hay un malentendido. Buenos Aires elige a sus representantes con su propia ley electoral. Y la Nación, a cargo ahora del presidente, porque Urquiza no podía ser reelecto, les va a decir, no, tienen que elegir de nuevo a sus representantes, pero con la ley electoral de la Nación. Ante la negativa de Buenos Aires, se van a enfrentar en otro conflicto armado conocido como la Batalla de Pavón. Y si bien la Confederación va a estar ganando, Urquiza, que estaba a cargo del Ejército Nacional, se va a rendir. Mitre va a avanzar sobre Santa Fe, luego sobre Entre Ríos, y el presidente Derqui va a tener que renunciar. Mitre asume el control provisoriamente y luego, de llamado a elecciones, va a ser nombrado presidente de la nación. ¿Qué pasa con Mitre? Como presidente está encabezando la guerra de la Triple Alianza. Se están enfrentando Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay. Mitre necesita de lo que pasaba con el puerto y los ingresos de la aduana, que ya no podían ser impuestos provinciales y tampoco nacionales, sino una vez que habían pasado 5 años. Bueno, el tiempo pasó. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Se me corta? ¿Me dicen si me escuchan bien o no? Sí, perfecto, bien. Entonces, ¿qué pasaba? Al estar encabezando la guerra, sí me está dando que tengo baja señal, no sé por qué. Bueno, al tener los gastos de la guerra, se corta bastante. Sí, profe, está como desincronizado. Ah, qué macana.
A ver, denme un segundo. Voy a salir y voy a volver a entrar. Esperamos un momentito. Esperemos un momentito que vuelva a conectarse, doctor. De momento, creo que se entiende más o menos la idea de la cual él está refiriendo, de la reforma del 66. De la circunstancia de la guerra del Paraguay como Se cortaba un poquito, sí, pero sí en general. Sí, en general, sí. Bueno, ya esperemos que se conecte y bueno, si no ya... Bien, ahí está. A ver, ahora me marca bien en principio a mí. Esperemos que no se corte. Bien. ¿Escuchan bien ahora? Perfecto. Bien, crucemos los dedos y avancemos, así terminamos rápido y quien quiera puede haber partido. Mitre necesita dinero, tiene que sostener una guerra y no puede ocupar la plata de las aduanas, porque una vez que pasen 5 años no podían ser impuesto nacional ni tampoco provincial. Entonces van a buscar una alternativa. Había que reformar la Constitución para convertirlos no en impuestos, sino en derechos de exportación en favor del Estado Nacional. Las famosas retenciones. Y eso es lo único que se va a cambiar en el 66. Se modifican brevemente la redacción de 2 artículos para permitir que ahora el Estado Nacional pueda cobrar estos derechos de exportación e importación en favor del Estado Nacional. Ahora bien, avanzamos nosotros, llegamos a 1880 y nos encontramos con otro escenario político. Esta década de 1880 va a estar atravesada por algunas características, ¿sí? Es llamada por la historiografía argentina la generación del 80. Y se les dice así a un grupo de políticos, de líderes de la aristocracia argentina, generalmente representando a grandes terratenientes o a grandes empresarios de nuestro país. Ellos van a traer ideas liberales en lo que refiere a la economía y van a mantener posturas conservadoras respecto de lo político y de lo social. A través del Partido Autonomista Nacional van a impulsar el desarrollo de este modelo de Estado, de los que destacamos, por ejemplo, el modelo agroexportador. A partir de la División Internacional del Trabajo, Argentina produce grandes materias primas a tal punto de convertirse en el granero del mundo y a la vez trae para nosotros productos elaborados. Argentina estaba aparentemente en una época esplendorosa porque necesitaba mano de obra, fomentaba la inmigración, desarrolló la campaña del desierto, creó la ley de educación, se creó los registros civiles. ¿Cuál es el problema? Los ingresos se quedaban en Buenos Aires. Buenos Aires afianzó una gran red de ferrocarriles, se crearon estaciones de subte, se crearon bibliotecas, se modernizó prácticamente todo Buenos Aires a tal punto de que era conocida como la París de Sudamérica. Pero en el interior, donde estaba lo fuerte de la industria nacional, no mejoraba. Esto va a generar un descontento social y al no poder participar de manera correcta en las elecciones, porque recordemos, el Partido Autonomista Nacional siempre se garantizaba el triunfo a través del fraude electoral. Y esto no va a gustar nada, van a aparecer movimientos socialistas, comunistas y anarquistas que traían ideas de Europa y por supuesto el primer partido político la Unión Cívica Radical. Sin embargo, en esta generación del 80 también van a tener otro conflicto. Sucede que con las grandes inmigraciones aumentó la población del país,
teníamos datos de que éramos aproximadamente 1.700.000, 1.800.000 habitantes. Se hace el censo en 1895 y sorpresa, somos más de 4 millones. ¿Cuál sería el problema? Diría alguno. La representación en la Cámara de Diputados. Porque a ese momento la Constitución establecía que por cada 20.000 habitantes iba un diputado. Y es en este contexto que el diputado Ayarra Garay va a decir, a ver, si ahora somos 4 millones y yo tengo que poner un diputado cada 20.000 habitantes, no entramos en el Congreso. Entonces hay que reformar la Constitución. Acá tenemos que la ley 3.507 del año 87 va a declarar la necesidad de reforma parcial de la Constitución. Si bien van a trabajar con muchos puntos, al final van a quedar 3. Que hay que reajustar la representación de diputados, hay que ampliar el número de ministerios, porque se está profesionalizando el Poder Ejecutivo Nacional, y una idea nueva. Hay que poblar el sur, hay que poblar la Patagonia. Entonces, una manera de invitar a la gente a que se radique en el sur es crear grandes centros urbanos, es crear trabajo, y una manera de hacer esto es darle alguna preferencia, algún beneficio impositivo a los puertos de la Patagonia. Entonces, van a trabajar con estos puntos. ¿Qué concluye la Convención Constituyente? Dice, reajustamos el número de diputados. A partir de ahora es un diputado cada 33.000 habitantes. Y para que no tengamos que andar reformando a cada rato la Constitución, la próxima vez que haya que ajustar este número, se lo puede hacer a través de una ley del Congreso, ya sin necesidad de reformar la Constitución. Lo mismo para el número de ministerios. Los ministros que trabajaban para el presidente eran 5, ahora pasaban a ser 8, pero esto también ya podía cambiar en un futuro sin necesidad de reformar la Constitución. El problema está con los puertos. ¿Por qué? Porque la Constitución, con la reforma del 60, nos dice que ningún puerto va a tener más importancia que otro. Y acá, el convencional Bermejo, que después fue juez de corte, dice, a ver, si yo tengo que darle beneficios a un puerto, estoy contradiciendo a la Constitución. Y acá yo no estoy creando una Constitución nueva. Yo, a través de un poder constituyente derivado, tengo que sujetarme a lo que me dijo el pueblo. El pueblo me dijo, a través de sus representantes, que yo cambie estos 3 puntos. Cambio el primero, cambio el segundo, pero el tercero no. Porque tendría que cambiar otro artículo que fue modificado en 1860. Entonces, en ejercicio de estas facultades, porque a los convencionales constituyentes también los elige el pueblo, vamos a rechazar hacer esta reforma. Está bien, reajustamos la representación de diputados, ampliamos el número de ministerios, pero lo de los puertos no se cambia. Y de esta manera, de estos 3 puntos, solo se cambiaron los 2 primeros en la reforma de 1898. Ahora avanzamos en el tiempo, tenemos que entrar al siglo XX. ¿Qué sucesos importantes relacionados a nuestra materia tenemos en el siglo XX? Primero, la reforma electoral. Nosotros teníamos una ley electoral del año 1857. Esta no era perfecta. El voto era cantado, no era secreto, no era individual. Y además, le daba todo el caudal de representación a la mayoría. Es decir, yo ganaba con la mitad más 1 y me llevaba toda la cantidad de representación. No había lugar para las minorías. ¿Qué más ocurría? Supongamos que hay elecciones. Se presenta el profesor Warschauer y yo me llevo a toda la cátedra C y vamos a votar, por ejemplo, a una iglesia. Y les digo, vamos a votar acá, después vamos a ir a votar de nuevo a otra iglesia y después vamos a ir a otra. Y el que no levante la mano por el profesor Warschauer, lo dejo libre y nunca más aprueba la materia. Ustedes, asustados, coaccionados, aunque no quieran, porque ustedes siempre prefieren a los profesores de privado,
van a tener que votar por el profesor Warshauer. Esto no era justo y esto facilitaba el fraude electoral. Entonces, a presión social y, por supuesto, de la Unión Cívica Radical, tiene que haber una reforma. Y esto va a ser la Ley Sáenz Peña de 1912. ¿Qué crea esta ley? Primero y principal, los padrones electorales. De esta manera, es el ejército quien nos emite un documento, la libreta de enrolamiento, y nosotros ahora estamos determinados a un área. Esto a la vez a un domicilio. Entonces yo ya no puedo ir a votar a cualquier lugar. Ahora, gracias a mi domicilio, se me establece dónde tengo que votar. Además, ahora el voto es universal. Ya desechamos cualquier idea antigua de que había que tener título universitario o había que ser empleador y no empleado para votar. Ahora votamos todos, pero el todos de la época, es decir, hombres mayores de 18 años. ¿Suena un poco cavernícola? Sí, pero es el todo de la época. Solo hombres mayores de 18 años. Igualitario, porque no hay diferencia entre ese grupo de hombres mayores de 18 años. Obligatorio, porque ahora no puedo decidir si quiero ir a votar o no quiero ir a votar. Es una carga. Yo tengo el deber de ir a votar. Y al día de hoy está presente. Si no voy, me ponen una multa. Es de 500 pesos, sí, está desactualizada, pero hay una multa. E incluso después se le puede complicar para hacer algún trámite, como por ejemplo renovar la licencia de conducir. Todo eso para buscar presionarme, coaccionarme y decirme tengo que ir a votar. Individual, porque ya no se vota en grupos. Y esto va de la mano de secreto, porque se implementa lo que es el cuarto oscuro, esas aulas que está toda empapelada para que nadie pueda ver por quién estoy votando yo. Meto mi voto, papel, a través de un sobre que no está identificado, no tiene nombre y de esta manera no se puede asociar un determinado voto a una determinada persona. De esta manera ya no se puede coaccionar al votante y decirle, che, vota por tal, si no te va a ir mal. Y por supuesto también consagra la representación de las minorías. Esto es importante porque la Unión Cívica Radical va a ir consiguiendo votos y naturalmente en 1916 va a ganar las elecciones. Ya sin la posibilidad de hacer fraude electoral, el Partido Autonomista Nacional va a ser derrotado por la Unión Cívica Radical. Y acá vamos a tener de presidente a Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen, por la Unión Cívica Radical, se va a convertir en presidente, va a gobernar sus 6 años, no puede ser reelecto porque la Constitución lo prohíbe, y en su lugar se va a presentar a elecciones otro candidato por la Unión Cívica Radical. En este caso, va a ser electo presidente Alvear. Alvear va a ocupar también su cargo del 22 al 28 y ante la imposibilidad de volver a presentarse, nuevamente Hipólito Yrigoyen va a convertirse en presidente de nuestro país. Característica de Yrigoyen, bastante personalista, asume el poder para sí, suele intervenir las provincias cuando no está de acuerdo con los gobernadores, tiene algunos momentos económicos feos que tiene, pero puede salir adelante, principalmente en las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, donde se rompe este modelo económico mundial, donde unos países son productores de materias primas y otros de productos elaborados, porque Europa estaba en guerra. Va a tratar de reflotar la industria nacional para poder paliar las consecuencias económicas de esta guerra, pero sobre todo, Yrigoyen va a enfrentar la crisis de Wall Street, el crack de Wall Street de 1929, cuando cae la bolsa de Estados Unidos y esto arrastra a todas las economías del mundo. Esto va a generar una crisis social y económica fuerte en nuestro país. Además, la Unión Cívica Radical se va a partir en dos. Vamos a tener la yrigoyenista, que más o menos tiene la representación de la clase media, y la Unión Cívica Radical alvearista, que es un poco más aristocrática. Entonces hay una crisis política. Además, se va a empezar a cuestionar la edad y la capacidad mental de Yrigoyen, que ya tenía una edad bastante avanzada. Esto, más la presión social y la presión extranjera, ¿sí? Hay mucha presión extranjera porque
está involucrado el petróleo. Acá siempre los golpes militares se dice que tienen olor a petróleo. Por ejemplo, se había llevado a cabo la guerra del Chaco, que enfrentaba a Bolivia y a Paraguay. Se dice que el instigador fue un lobista estadounidense conocido como Sproul Braden, o también llamado el Búfalo Braden. Incluso, el gran instigador de la guerra propone para quedarse con alguna porción de petróleo de estos lugares y de combustibles, propone un tratado donde Estados Unidos más o menos iban a hacer lo que definan las cláusulas de los tratados, pero nuestro canciller Saavedra Lamas va a lograr el Tratado de la Paz y lo que le va a valer un premio Nobel. Estados Unidos va a seguir ejerciendo mucha presión respecto de los recursos naturales y los combustibles en nuestro país, por eso se dice que también instigaron y avalaron lo que se conoce como el golpe cívico-militar de 1930, ocurrido el 6 de septiembre y encabezado por los generales José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo. Como ya les mencioné, las causas, se va a cuestionar la salud del presidente, se va a cuestionar sus habilidades psicofísicas, la crisis económica, la crisis política y la crisis social, va a hacer que los militares salgan de Campo de Mayo y lleguen a la Plaza de Mayo el 6 de septiembre, y acá llevan adelante una serie de acciones que podemos decir es un pequeño tutorial de cómo dar un golpe de Estado. ¿Qué hacen? Primero, sacan al presidente, lo mandan preso, disuelven el Congreso y vienen con su discurso. Ellos vienen a proteger a los ciudadanos, vienen a traer la paz y la armonía social, vienen a solucionar la crisis política, económica y se comprometen a respetar las instituciones y la Constitución. Incluso dicen que cuando esto acabe van a llamar a elecciones y dicen que ellos no se van a presentar a elecciones, que ellos vienen a dar una mano. No entiendo cómo respetan la Constitución violando la Constitución. Pero bueno, ¿qué hacen ellos? A los días de ocupar ilegítimamente el poder, van a enviar una comunicación a la Corte, porque sí, la Corte se mantenía en pie. La Corte recibe esta comunicación donde se le informa lo sucedido y la situación del presidente, que fue depuesto, que se cerró el Congreso y que ahora ellos están a cargo. La Corte va a recibir esa comunicación y va a sacar una acordada, un documento que emana de la Corte en donde analiza lo ocurrido. La Corte entiende que se trata de una revolución. No utiliza la palabra dictadura o golpe de Estado o golpe militar. Usan la palabra revolución. ¿Por qué? Y porque suena feo decir golpe militar. Y ellos reconocen que los militares no llegaron al poder a través de las vías previstas en la Constitución, a través del derecho. Pero en los hechos están ahí. Además, tienen el control de la policía, del ejército, y entonces pueden garantizar la seguridad y la paz social. Y acá aparece la doctrina de facto, ¿sí? Esta idea que reconoce que si bien no llegaste al poder a través del derecho, sí estás en el poder a través de los hechos, y bueno, como controlas todas las instituciones, controlas las fuerzas de seguridad, seguí trabajando, nos damos la mano y listo. Esta doctrina de facto es importante porque todos los golpes militares que se dan durante el siglo XX van a utilizarla para justificar su accionar. ¿Qué más tenemos acá? Estos muchachos se quedaron poco más de un año, dijeron que iban a llamar a elecciones, llaman a elecciones. ¿Quién se presenta? Justo. Agustín Pedro Justo se presenta cuando habían dicho que no se iban a presentar y ganan las elecciones. Comenzando en 1930 una década llamada como la década infame, porque acá vuelven esas ideas conservadoras de la generación del 80, vuelve el fraude electoral y sobre todo empieza también una pequeña crisis económica, ¿sí? ¿Qué pasaba?
Inglaterra era el que más nos compraba, era nuestro principal comprador. Pero ellos celebraron el Tratado de Ottawa con todos los países que dependen de Gran Bretaña. Eso nos dejaba fuera, porque ellos solamente le iban a comprar ahora a Canadá, a Australia, a Nueva Zelanda. A nosotros no nos compraban. ¿Y a quién le vendemos ahora? Justo va a mandar al hijo de Roca a celebrar un pacto en Inglaterra, el pacto Roca-Runciman, donde le vamos a vender por migajas nuestras mejores materias primas, le vamos a dar algunos dividendos de los frigoríficos y ellos nos venden a precios más caros de lo que nos vendían los productos elaborados. Esto no era suficiente. Les concedimos después la concesión de los tranvías y de los frigoríficos acá en Argentina. Prácticamente se estaban llevando toda nuestra plata. Y la oposición se va a enfrentar. Van a crear una comisión que se dedique a investigar, van a ir a buscar registros contables en los frigoríficos y, sorpresa, no estaban. ¿Saben dónde estaban los libros y los registros contables de los frigoríficos argentinos que estaban manejando Inglaterra? En un barco inglés en el puerto de Buenos Aires. Esto desató en una crisis político-institucional grave, se llevó al Senado, hubo amenazas en el Senado, la protesta era Lisandro de la Torres, y ¿qué pasa? ¿Por qué decimos tanto década infame? Porque mandaron a un comisario retirado a matar a Lisandro de la Torres. Y mientras Lisandro de la Torres se agarraba a piñas con el ministro de Hacienda, se cae al piso, se dispara y la bala le da a otro senador. Y sí, murió un senador nacional, un senador argentino dentro del Congreso de la Nación. Esto sería espectacular verlo en una serie. No entiendo por qué no lo hacen. Esta crisis se va a agravar aún más, porque hay mucha injerencia extranjera y comienza la Segunda Guerra Mundial. Y como estamos prácticamente subordinados a Inglaterra y a Estados Unidos, nos van a decir, che, necesitamos que vengan a apoyar a los aliados. Y esto va a explotar dentro del ejército. Dentro del ejército había un grupo que se llamaba GO, Grupo de Oficiales Unidos. ¿Sí? Eran muy nacionalistas y rechazaban cualquier tipo de presión o injerencia extranjera, principalmente de Estados Unidos y de Inglaterra. Ojo que no eran tan buenos, porque simpatizaban más con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. Y es así que estos van a dar un nuevo golpe militar. Y esta vez ya no lo llaman golpe militar o dictadura porque suena feo. Le van a decir la revolución de 1943. Nuevamente sacan su tutorial de cómo dar un golpe de Estado, sacan al presidente, lo meten preso, disuelven el Congreso, mandan una nota a la Corte y la Corte hace control C, control V y copia y pega los fundamentos de la doctrina de facto de su acordada de 1930. ¿Sí? Nuevamente estos muchachos se sienten legitimados y que pueden obrar. Sus motivos vienen a acabar con el fraude electoral, van a mantener la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, quieren acabar con la injerencia extranjera de Estados Unidos y de Inglaterra. La típica, vienen a solucionar los problemas sociales y económicos y prometen llamar a elecciones. Dentro de este GO, de este grupo de oficiales unidos, destaca la figura de Juan Domingo Perón, en ese momento coronel. Perón va a ocupar el cargo de ministro de guerra, también va a ser va a estar a cargo del departamento de trabajo y Perón la va a ver. Así como Irigoyen se dio cuenta que había una gran masa de representación social dentro de la clase media, Perón va a ver que había un grupo más numeroso, la clase trabajadora, y va a empezar a trabajar para proteger esos derechos, los famosos derechos de la segunda generación, que no es que los descubre él, ya venían avanzando en los textos constitucionales. Ya teníamos la Constitución de Querétaro de 1917 en México y la Constitución de Weimar de 1919 en Alemania. Perón va a transformar estas ideas
a través de su trabajo dentro del Departamento de Trabajo. Le va a ir también desarrollando numerosos decretos leyes protegiendo a los trabajadores, como protegerlos contra el despido, creando el aguinaldo, las vacaciones pagas, que su departamento se va a transformar en la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. De esta manera, Perón ocupaba un cargo fuerte dentro del gobierno militar. Incluso después va a ser nombrado vicepresidente. Esto no va a ser bien visto dentro del propio ejército, van a decir, pero este Perón está ganando mucho apoyo. Y con la presión de tener que llamar a elecciones, Perón era claramente un candidato que podía ganar las elecciones. Entonces, con la presión de otras facciones dentro del mismo ejército que estaban en contra de Perón, el 13 de octubre lo van a meter preso. Esto va a estallar el 17 de octubre, que trabajadores de todas las áreas de Buenos Aires van a ir a Plaza de Mayo a exigir la liberación de Perón. Y ese día se va a conocer como el Día de la Lealtad Peronista. Ante una huelga generalizada, porque nadie fue a trabajar ese día, una multitud en Plaza de Mayo, el gobierno tiene que liberarlo a Perón. Y le dicen, Perón, anda y cálmame a esa gente. Perón dice, a ver, hasta hace una semana yo seguía órdenes. Hasta hace una semana yo iba y calmaba a la gente. Las condiciones ya no son las mismas. Yo voy a calmar a la gente. Le voy a decir que se vayan a sus domicilios, que mañana vuelvan al trabajo, pero necesito que llamen a elecciones y que apoyen mi candidatura a presidente. Perón la tenía. Fue a calmar a la multitud y anunció su candidatura a presidente. ¿Qué pasa acá? La oposición se arma. La oposición tenía, arma el partido, la Unión Democrática, encabezada por Tamborini y Mosca. ¿Quiénes son Tamborini y Mosca? No los conocía nadie. Ya estaban cocinados antes de las elecciones. Entonces, este señor que instigó y avaló la guerra de Chaco para quedarse con recursos naturales, el Búfalo Braden, viene enviado por Estados Unidos a apoyar la candidatura de Tamborini y Mosca. ¿Sí? Y acá Perón se da cuenta que su contrincante no son Tamborini y Mosca, sino es Braden. Y empieza una campaña de las más reñidas en la historia de nuestro país. Y que con poco más de 200.000 votos le va a dar el triunfo a Perón. Y Perón va a ser electo presidente. Y de esta manera, Braden, el gran lobista de Estados Unidos, que no sabía lo que era perder, recibía sus dos grandes derrotas. Una con Saavedra Lamas y la segunda con Perón. Perón llega al poder. Tiene su primer gobierno, establece un plan quinquenal, fomenta el desarrollo de la industria nacional, convierte en ley todos los decretos que buscaban proteger los derechos de los trabajadores y de la seguridad social. Y acá se destaca la figura de Eva Perón. Porque Eva Perón va a lograr que el voto femenino sea una realidad. Porque en 1947, a través de la ley Evita, conocida como ley Evita, que es la ley 13.010, consagra el voto femenino. ¿Es creación de Eva Perón? No. Ya hay precursoras de lo que es el feminismo nacional. Tenemos a Cecilia Grierson y, por supuesto, a Julieta Lanteri. Ellas impulsaron mucho la participación femenina, no solo que puedan votar, sino que efectivamente puedan ser candidatas. Y es más, Julieta Lanteri ya había votado. Ella judicializó el asunto. Dijo, a ver, la Constitución habla de habitantes, de ciudadanos. Yo soy habitante, yo soy ciudadana. Y consiguió votar. Pero con la ley Sáenz Peña se le complicó, ya que necesitaba aparecer en los padrones electorales y para eso necesitaba una libreta de enrolamiento y el ejército nunca se la dio. Nunca le quiso dar, entonces no pudo participar. Pero además, en unas elecciones provinciales en San Juan en 1927, ya habían votado las mujeres. Después se anularon las elecciones, hubo una intervención por parte del gobierno nacional, pero ya habían votado las mujeres. Sin embargo, Eva Perón aprovechó esta posición que tenía
¿sí? Al ser la primera dama, y más que Perón contaba con mayoría en el Congreso, y logró sancionar la ley del voto femenino. ¿Qué más destacamos acá? Perón quería la reelección. Perón quería ser reelecto presidente. Abre la Constitución y la Constitución no permite la reelección. Entonces, habla con un profesor de la UBA, Arturo Sampay. Necesito reformar la Constitución para ser reelecto presidente. Sampay va a desarrollar un borrador, va a incluir estos derechos del constitucionalismo social y van a llevar adelante una nueva reforma. Perón tiene un pequeño problema, el mismo problema que teníamos en el 60. El artículo 30 nos dice cómo se reforma la Constitución. Y Perón acá, nuevamente, no tiene los miembros totales. Tenía los miembros presentes. Perón va a decir, bueno, con los miembros presentes me alcanza, hay alguna queja, pero se siguió adelante y sale la ley que declara la necesidad de reforma. El problema es que acá se cambia más de la mitad de la Constitución, incluso el preámbulo, por lo que algunos autores se preguntan si verdaderamente fue una reforma constitucional o estamos ante una constitución completamente nueva. Opinión de cada uno, puede argumentar lo que a ustedes les parezca, ¿sí? Cuando lean la bibliografía, ustedes pueden decidir qué les parecía o no. ¿Qué se cambia acá? Primero, la elección directa y la reelección. Esto estaba prohibido. Y además la elección, siguiendo a la Constitución, era indirecta, es decir, a través de colegios electorales. Perón dice, yo no necesito de los colegios. Yo con el voto por cabeza, como tenemos hoy en día, yo gano. Entonces se cambia eso. Se le permite la reelección. Y además se consagran otros derechos, como el derecho de reunión, que no estaba explícitamente en la Constitución. También se menciona la retroactividad de la ley penal. ¿Qué es esto? ¿Qué está hablando, profesor? Dirá alguno. Yo le hago una pregunta. Los que estudiaron privado, porque ya estudiaron privado, supongo, ¿qué es la irretroactividad de la ley? Que no se puede aplicar del momento en que se crea para atrás, a menos que sea favorable o al reo o a la empresa o lo que fuera. Exacto. En materia penal rige el principio de la ley penal más benigna. Y esto queda establecido en la Constitución. Es decir, una ley penal que sale más adelante, que sale en el futuro, puede tener efectos retroactivos siempre que sea en beneficio del imputado o del reo. Esto estaba en la Constitución ahora, en 49. También se consagra el habeas corpus para proteger, a través de un amparo, la libertad física ambulatoria. También se hace mención a un grupo que nunca se había mencionado todavía, a los ancianos. Se establecen los derechos de la ancianidad, hoy llamado adultos mayores. Se establece también el recurso extraordinario federal. De esta manera se podía llegar a la Corte no solo a través de una queja, sino con un recurso similar a lo que son los recursos de apelaciones. Había una nueva instancia cuando me deniegan la queja. A través del recurso extraordinario federal puedo llegar a la Constitución para que atiendan mi reclamo. El estado de prevención de alarma. Bastante trucho esto, porque Perón, para garantizar la seguridad del país, ahora podía intervenir las provincias a través de este estado de prevención y alarma. Había que estar atento para que no escale a mayores. Un poco contradictorio, porque en el 60 ya le habíamos puesto límites a la intervención federal. Pero acá con esta artimaña teníamos nuevamente la posibilidad de intervenir provincias. Y por supuesto, los derechos sociales. El derecho a trabajar, el derecho del trabajo, la capacitación de los trabajadores, la remuneración justa, el seguro social, el mejoramiento económico del trabajador e incluso se hace mención a la recreación. Alguno dirá la recreación, por supuesto. La recreación está
forma parte de nuestros derechos hoy a través de los tratados internacionales de derechos humanos. Muchas veces, cuando escuchen en las noticias o lean información de cómo está contemplada o qué abarca la canasta básica familiar, siempre hablan de vestimenta, para comprar zapatillas para los hijos, siempre hacen mención a la familia tipo, ¿vieron? Los productos esenciales, vestimenta, calzado, alimentos, y a veces se hace mención, por ejemplo, a 4 entradas de cine. ¿Por qué? Porque no importa mi situación laboral, tengo derecho a recrearme. No es solamente que mi descanso tenga que ser quedarme en la casa. Tengo derecho a recrearme, tengo derecho a participar de actividades culturales. Y eso está hoy en la Constitución Nacional y con los tratados internacionales de derechos humanos. Por eso a veces uno dice, miren, tanto gastó el Estado provincial, por ejemplo, acá en Salta, para traer a los nocheros, para traer a Jorge Rojas. Guste o no, son parte de nuestra cultura. Y si yo no puedo costear una entrada al Colón para escucharlos, tengo derecho a conocer la música de mi cultura. Y es el Estado que está obligado, a través de los tratados internacionales de derechos humanos, de permitirme el acceso a mi cultura, a recrearme. ¿Sí? Ese es el fundamento. En este momento estaba en la Constitución. Pero esto no va a terminar de la mejor manera. ¿Por qué? Avanzamos, Perón ya tenía su reelección, se presenta a reelección, gana con un buen caudal del voto femenino, su segundo plan quinquenal fracasa, se ve perjudicado por el plan Marshall, que tenía Estados Unidos para reactivar la economía de la posguerra de Europa. Teníamos la industria nacional, teníamos muchos productos, no teníamos a quién vendérselo, hay sequía, hay inflación, y Perón se empieza a pelear con medio mundo. Se pelea con la iglesia, que le hizo campaña en 1945, se pelea con la oposición, empieza a encarcelar opositores, se pelea con los grandes empresarios. La respuesta, un nuevo golpe militar. Esta vez encabezado por Lonardi y Aramburu en 1955. Si bien a mitad del año ya había tenido un intento de golpe de Estado en lo que fue el bombardeo a Plaza de Mayo, donde por primera vez en la historia de la humanidad, la propia Fuerza Aérea de un país había bombardeado a sus propios nacionales, porque a Perón no le ensuciaron ni los zapatos. Acá mataron a los propios civiles. Mataron a unos niños que iban en un tranvía, que iban de excursión a Plaza de Mayo. Les cayó una bomba en medio de la cabeza. Nunca antes visto. Huyeron después para Uruguay. Perón estaba en estado de alerta, pero en septiembre le dan un golpe de Estado. ¿Qué hace esta gente? Primero y principal, le pone un nombre marketinero. Revolución Libertadora. Qué lindo nombre, ¿no? Porque golpe de Estado, dictadura, eso queda feo. Sacan su tutorial de cómo dar mi primer golpe de Estado, ¿y qué hacen? Disuelven el Congreso, se quedan ellos con las facultades legislativas, pero acá se le empieza a ir un poquito más la mano. ¿Por qué? Porque no le avisan a la Corte que ahora ellos están a cargo. No, acá corrieron a la Corte y pusieron nuevos jueces. Se le está yendo un poco más la mano. ¿Qué más hacen? Derogan la Constitución del 49, dice que no tiene efecto, que hay que hacer como que nunca existió. Entonces, a 1955, la Constitución vigente es la del 53, con la reforma del 60, del 66 y de 1898. ¿Qué más hacen? Proscriben al peronismo. Disculpe, profe. Sí. Vuelva nuevo, por favor. Derogan la Constitución y... Derogan la Constitución y hace de cuenta como que nunca existió la reforma del 49. Solo se mantiene la Constitución del 53, de 1853, con el texto original, y las reformas del 60, del 66 y de 1898. Perón se va al exilio, prohíben al partido peronista, no puede participar de las elecciones, le cierran los centros partidarios que tenía el peronismo, algunos muchachos fieles a Perón se levantan, son encarcelados,
algunos son fusilados, ya empieza a morir gente. Esto quizás no termina nada bien. Pregunta, si el primer golpe fue en 1930 y el segundo fue en 1943, ¿cuántos años pasaron? 12 años. 13. ¿Segura? 13. Perfecto, bien Pablo y bien creo que Alejandra fue 13 años. Y ahora, del 43, de 1943 a 1955, 12 años de vuelta. 12 años. Primero pasaron 13, ahora pasaron 12 años. ¿Por qué hago esto? Cuando estudien Derecho Político van a encontrar que hablan de ciclos políticos, de que todo siempre vuelve a ocurrir de la misma manera. Polibio hace una referencia a eso. Yo le digo a Polibio que no, que venga a vivir acá y venga a estudiar acá historia constitucional. Porque esto no es cíclico, esto no es que vuelve a ocurrir lo mismo. En 1930 metieron preso al presidente, disolvieron el Congreso, le avisaron a la Corte que ellos estaban a cargo, se quedan poco más de un año y ya van a elecciones. En el 43 hacen lo mismo, se quedan mucho más tiempo. Y ahora en el 55 hacen lo mismo. Sacan al presidente, disuelven el Congreso, no le avisan a la Corte, remueven a la Corte, ¿sí? Y ahora ocurrió un año antes. Antes pasó cada 13 años, ahora pasó cada 12 años, y ahora esto se les va a ir un poquito más la mano, ¿sí? Porque dejaron sin vigencia una reforma constitucional. ¿Qué más van a hacer? Leonardi le hacen como una suerte de golpe del golpe. A Leonardi lo sacan, ¿sí? Dicen que era muy tibio, que no estaba poniendo mano dura. Ni siquiera respetan el principio de simio no mata simio. Los propios militares sacaron a un militar y lo ponen al poder a Aramburu. A Aramburu él pone mano firme, manda a fusilar peronistas y demás. Y dice, tengo que reformar la Constitución, porque se da cuenta que el envión que tenía el mundo respecto del constitucionalismo social era bastante fuerte. Si bien él derogó la del 49, es necesario volver a hacer una reforma. ¿Y qué pasa acá? ¿Cómo se reforma la Constitución? Les pregunto. ¿Qué dice el artículo 30? ¿Qué tiene que hacer el Congreso? ¿Los escucho? ¿Qué dicta el Congreso? ¿Respecto de qué, profesor? ¿Cómo? ¿Respecto de qué la pregunta? No entendí, disculpe. Para reformar la Constitución, ¿qué hace el Congreso primero? ¿Qué dicta? Tiene que llamar a los constituyentes, se tiene que formar los constituyentes. Claro, eso lo hace a través de una declaración de necesidad de reforma. El Congreso nos dice, hay que reformar esto y llamamos a los constituyentes. Este señor, Aramburu, va a mandar a reformar la Constitución por decreto. Cada vez se le está yendo más la mano a estos muchachos, ¿sí? Se le está yendo la mano. Se hacen las elecciones. ¿Quién gana? El voto en blanco, demostrando que seguía fuerte el peronismo. La Unión Cívica Radical se parte en dos y tiene los segundos y terceros lugares. Se quejan, la Unión Cívica Radical se queja, dice que este proceso es irregular, que cómo se va a llamar a reformar la Constitución por decreto. Tal es así que van a participar de las primeras sesiones, pero después van a abandonar el recinto. Y de esta manera no hay quórum. Es decir, no hay un número mínimo de representantes para seguir adelante con el proceso de reforma. Y lo que se va a cambiar solamente van a ser dos articulitos. Primero, el artículo 67, que está dentro de las facultades del Congreso, decía, es facultad del Congreso dictar el Código Civil, Comercial, Penal y de Minería. Se va a borrar esa última parte y se le va a agregar
que es facultad del Congreso dictar el Código Civil, Comercial, Penal, de minería, de trabajo y de la seguridad social. Código que al día de hoy no tenemos. Y además incorpora un nuevo artículo, el artículo 14 bis, que les recomiendo lean al artículo, ¿sí? A este léanlo, traten de entenderlo. Por ahí a veces hay confusión, porque uno dice, no, el derecho de los trabajadores, o el derecho a trabajar. El derecho a trabajar ya estaba en la Constitución, en el artículo 14, cuando dice, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar y de ejercer toda industria lícita. O sea, yo tengo derecho a trabajar. Pero el artículo 14 bis viene a proteger al trabajo. Porque dice el artículo, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Y si lo analizamos como en el secundario o como en la primaria, yo digo, ¿quién en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes? El trabajo. ¿Sí? Por eso les digo, lean el texto del artículo 14 bis. Lo podemos separar en 3 párrafos. El primer párrafo nos señala, y les leo de mi Constitución, ¿no? Señala que el trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes, las que le aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descansos y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, es decir, es toda protección al trabajo y por ende al trabajador, pero no habla del derecho de trabajar, eso ya estaba en la Constitución en el 14. El segundo párrafo avanza más, avanza con el derecho a huelga y el derecho de asociarse libremente a través de gremios o sindicatos. Y el tercer párrafo ya no menciona los derechos de la seguridad social, es decir, todas esas contingencias que pueden ocurrir a lo largo de la vida del trabajador, como por ejemplo el nacimiento de un hijo, matrimonio, la jubilación, y acá él puede ver un detrimento patrimonial. Y es el Estado quien tiene que apoyar al trabajador. Por eso aparecen las asignaciones por hijo, estas asignaciones escolares, algún bono por matrimonio, las jubilaciones, las pensiones. Todo eso está constitucionalizado en el artículo 14 bis. Por eso, la reforma laboral que se pretende hacer a través de un DNU, hace 2 días recibió la inconstitucionalidad de 2 artículos. Recuerden que la Constitución está por encima de cualquier ley y por encima de cualquier decreto de necesidad y urgencia, en especial cuando no existe la necesidad ni la urgencia. Avanzamos. Aramburu se ve apretado, tiene que llamar a elecciones, gana Frondizi. A Frondizi lo presionan de todos lados, dice, bueno, voy a firmar un acuerdo con el FMI, porque vuelve Estados Unidos a tener injerencia en nuestro país. Se ve apretado Frondizi y los militares le dan un nuevo golpe de Estado, pero acá con una característica. No es que ponen a una junta militar, sino dicen, mira, no te vamos a apresar, no vamos a sacar a los militares a la calle, pero tenés que renunciar. Se va a ver obligado al no contar con apoyo ni siquiera de su propio partido, va a renunciar Frondizi y ante una carencia de la ley de acefalía, porque no sabíamos quién sigue, si no está el vicepresidente tampoco, asume un aliado de los militares, el presidente provisional del Senado, José María Guido. José María Guido nuevamente hace amistades con el FMI, se ve apretado por la crisis económica y social, llama a elecciones y gana a Arturo Illia. Arturo Illia rechaza el acuerdo con el FMI, se niega a dejar los recursos naturales en manos de economías extranjeras, busca su protección a través de la Constitución, incita a que las leyes también protejan los recursos naturales, rechaza
cualquier intervención también que habían acercado los militares del Banco Mundial, pero se ve bastante solo. Los partidos de izquierda dicen, Ilia es de derecha, un fascista. Los partidos de derecha le dicen, Ilia es un zurdo. Ante este apriete social, apriete por parte de los medios económicos, los militares le van a dar un nuevo golpe de Estado en 1966. Pregunta, del 55 al 66, ¿cuántos años pasaron? 11. 11. Ya pasaron 13, ya pasaron 12, ahora 11, cuidado. ¿Qué hicieron estos señores? El primero que estuvo al cargo fue Onganía. Onganía estuvo del 66 al 70. ¿Qué hace Onganía? Interviene provincias, cierra el Congreso de la Nación, manda meter preso al presidente, remueve también a la corte, pone a sus propios funcionarios, manda a intervenir las universidades, porque dice que las universidades estaban adoctrinando gente, estaban creando zurdos. El rector de la UBA, en protesta, va a renunciar. Los profesores y los estudiantes van a tomar 5 facultades. ¿Y cuál es la solución de Onganía? Mandar a golpearlos. Va a mandar a la fuerza de seguridad a reprimir. Ese día se conoce como la noche de los bastones largos. Mandaron a golpear y a detener a estudiantes y profesores. Se le está yendo la mano. Ya no se meten solamente con la oposición política. Ahora están golpeando estudiantes y profesores. Ante el ajuste económico que hay, los trabajadores también se van a manifestar. Respuesta del gobierno, mandar a golpear a los trabajadores. Ahora ya golpean estudiantes, profesores y trabajadores. Sin embargo, los trabajadores van a salir a quejarse y se van a ocurrir dentro de 1969 numerosos movimientos sociales. El primero de ellos, el Cordobazo, donde trabajadores de Luz y Fuerza y Esmata van a salir a protestar en Córdoba a las 10 de la mañana. A las 11 van a contar con apoyo de otros trabajadores y de otros sindicatos. Para el mediodía, los estudiantes se le van a sumar y para las 3 de la tarde ya van a tener el apoyo de toda Córdoba. Por supuesto que el ejército van a mandar a reprimir y el sindicalista Mena va a morir, lo van a matar. Ya están matando, no opositores, están matando trabajadores. Luz y Fuerza, al día siguiente, va a generar un apagón en toda Córdoba y la sociedad va a avalar este apagón. Y este cordobazo va a incentivar a otros movimientos como el Rosariazo, el Tucumanazo, y acá en Salta tuvimos nuestro Animanazo, ¿sí? Cuando trabajadores vitivinícolas que llevaban más de 5 meses sin cobrar, tomaron el control de las empresas de vinos en Animaná. Y cuando fueron a reclamar a Cafayate, metieron preso a los líderes sindicales. En protesta tomaron Animaná, San Carlos y Cafayate hasta que los liberaron. ¿Sí? Cortaron la ruta 40, si no me equivoco, para cobrar peaje. Y con ese peaje no se volvían millonarios, era para comprar arroz, porque no tenían ni para comer. Estas crisis sociales hicieron que Onganía tenga que renunciar. Como dato de color, respecto del Animanazo se escribió una canción, Fuegos en Animaná, ¿sí? De César Isela y Carlos Tejada Gómez. Pueden leerla, pueden escucharla, que es una metáfora, y analícenla en este contexto de reclamos y protestas sociales. Después que se va Onganía viene Levingston. Levingston es un poco más de transición, ordena, tranza con algunos gremios, dice que ya no va a reprimir, se compromete a en un futuro llamar a elecciones y asume la NUCE después de Levingston. Porque sí, también lo ven un poquito tibio a Levingston y los propios militares que no respetan este principio de simio no mata simio, le piden que se aparte y asume la NUCE. Acá se les va un poco más la mano. Ya no solo mandaron a reformar la Constitución por decreto, sino que reformaron la Constitución por decreto. En lo que se llama el Estatuto Fundamental del 72, que iba a tener en principio vigencia solamente por 10 años, salvo que el Congreso lo renovara.
Tiene cambios bastante interesantes porque iban de la mano con otros cambios que estaban ocurriendo en el mundo. Cambios muy similares a los que vamos a ver en 1994, ¿sí? Como los cambios en la reelección del senador y presidente, en la duración de sus mandatos, prevé la reelección del presidente, prevé un balotage muy similar al balotage francés, donde para ganar las elecciones necesitabas el 50% de los votos en primera vuelta. Establece también un sistema de enjuiciamiento para la remoción de jueces inferiores, pero lo que se critica acá es la forma. La Constitución establece un mecanismo y acá directamente la reformaron por decreto. ¿Qué ocurre acá? Llaman a elecciones, por una ley de residencia no le permiten participar a Perón. Perón manda a uno de sus hombres, Cámpora, y Cámpora gana las elecciones. Cámpora no es Perón. Cámpora no tiene el carisma ni el mandato de Perón. No puede con la crisis del propio partido y termina renunciando Cámpora. Asume Perón con la fórmula Perón-Perón y se convierte en nuevo presidente. Perón va a tener una crisis económica fuerte, ¿sí? Además, hay nuevos movimientos guerrilleros como el Ejército Revolucionario del Pueblo y Montonero. La propia izquierda también está en contra de Perón. La derecha también está en contra de Perón. Perón tiene que reprimir. No se anima a reprimir con la policía y con el ejército. Y a recomendación de López Rega se crea la AAA, la Alianza Anticomunista, una policía paralela para pelear contra las guerrillas. Muere Perón y su esposa no es lo mismo que Perón, ¿sí? Isabel Martínez de Perón no tiene el mismo mandato. López Rega trae al ejército, el ejército toma el control de algunas provincias, como en Tucumán, a través del Navarrazo, donde sacan al gobernador Navarro y se quedan ellos. La fuerza, nada que ver, ¿no? La Fuerza Aérea empieza a manejar el Ministerio del Interior y ante cada vez más injerencia, a través de un decreto, Isabel de Perón le ordena al ejército hacer lo que sea necesario para acabar con la subversión. Ellos se sienten empoderados, sienten que una mujer, la primera mujer constitucional en la historia de la humanidad, porque hasta el momento no había una presidenta de una república con constitución. Habrán habido emperadoras, habrán habido otras gobernantes, pero no presidentas de república con un sistema federalista y una constitución. En este sentido, que viendo que el país no funcionaba, el 24 de marzo del 76 le dan un golpe de Estado. Como suena feo decir golpe de Estado, nosotros ya tuvimos la revolución del 43, la revolución libertadora, la revolución argentina, que así se hicieron llamar los muchachos del 66, acá le ponen proceso de reorganización nacional, encabezado por las tres fuerzas de nuestro país. El ejército por Videla, Macera por la Armada, es decir, la Fuerza Marítima, y Agosti por la Fuerza Aérea. Del 66 al 76, ¿cuántos años pasaron? 10. 10 años, profe. 10. Primero 13, después 12, después 11, después 10. Primero que solamente... Va arriba, abajo. Claro. Y ya a los últimos se les fue la mano. Golpearon estudiantes, mataron sindicalistas, reformaron la Constitución por decreto. No es tan difícil pensar qué podrían haber hecho estos señores. Estos señores toman el control. El mismo 24 suspenden lo consagrado en el 14 bis. El trabajador no tiene derecho. Por un decreto le quitan validez a un artículo de la Constitución. ¿En qué cabeza cabe? Pero no, ellos vienen a combatir la corrupción, la demagogia, la subversión. ¿Y cómo lo hacen? A través de un plan sistemático de terrorismo de Estado. Y acá yo les recuerdo, cuando vimos las primeras clases, hablamos que la Constitución Cerrar el micrófono del Popolo. Y era el monopolio de la violencia física legítima. Porque el Estado me puede a mí meter preso si cometo un delito. Si cometo una infracción de tránsito, me puede coaccionar a pagar la multa. Pero acá, estos señores
a través de la doctrina de facto, dicen que tienen el ejercicio, ¿sí? El ejercicio de la violencia física legítima. Pero en este caso sabemos que no es legítima. Y aún así avanzaron. Por eso hablamos de terrorismo de Estado. Muchas veces se va a cuestionar esto. Che, pero los otros también eran terroristas. Sí, pero no tenían a disposición inmediata la fuerza de seguridad y las armas. Estos señores sí. Y con un papel podían mandar a reprimir a la gente. ¿En qué consiste estos planes que tenían? Porque tenían un plan económico, liberalización y apertura de la economía. Fundieron a la industria nacional. ¿A quiénes trajeron? Al FMI y al Banco Mundial. Y nuestra deuda aumentó un 700%. Cuando hablamos de este plan sistemático de terrorismo de Estado, estamos hablando de desaparición forzada de personas, sustitución de autoridades y violación de los derechos humanos. Por ejemplo, el 21 de agosto del 76 se enfrentaron a un grupo de 30 personas que pertenecían a montoneros. Los mataron y dinamitaron sus cuerpos. Ahora, yo cuando leo la Constitución, leo el artículo 18, me dice, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Por más malo que sea, tenés derecho a un juicio justo. Si después te dan perpetua, es cosa tuya, te la mereces, pero tenés derecho a defenderte. Acá no había posibilidad. Acá aparecías muerto. Acá te desaparecían. Y cuando hablamos de desaparecido, no hablamos de muerto, porque muchas veces no se sabe qué pasaba, porque muchos tuvieron que desaparecer a propósito, tuvieron que irse al exilio, tuvieron que vivir en el anonimato. Tenemos como sucesos trágicos la noche de los lápices, donde detuvieron a 10 estudiantes de un centro de estudiantes. ¿Cómo combatís la subversión de esta manera? Porque al día de hoy, de esos 10, hay 6 que no aparecen. No sabemos cómo están los cuerpos, no sabemos de qué murieron. Si alguien me explica cómo se combate la subversión matando adolescentes, yo le pongo 10 y no tiene que rendir el final. ¿Alguien se anima a explicar cómo se combate la subversión secuestrando adolescentes? O la noche de las corbatas, donde Norberto Centeno estaba molestando, protegiendo sindicalistas, metiendo a habeas corpus. Norberto Centeno es uno de los impulsores de la ley de contrato de trabajo, quien estaba trabajando en un borrador de código de trabajo. ¿Qué pasó con Norberto Centeno? Apareció muerto. Lo mataron a golpes. Y ese día se lo conoce como la noche de las corbatas, donde entre el 7 de julio al 13 de julio secuestraron a varios abogados laboralistas y a sus familias. Y hay algunos abogados que secuestraron que todavía no aparecen los cuerpos. Apagan los vuelos de la muerte, te tiraban en el Río de la Plata. Lean el informe de la CONADEP, tienen ahí los relatos de la víctima. Y no tengan miedo de leerlo, porque ustedes van a trabajar con eso acá unos años. Van a tener que escuchar relatos crudos, sin censura, porque hay que explicar lo que pasó. Esto no termina nada bien. ¿Por qué? Empiezan a aparecer los movimientos de derechos humanos, solicitando la restitución, aunque sea de los cuerpos de las víctimas. Viene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, viene a ver qué pasaba. No salió del todo bien. ¿Por qué? Que así, si un día ustedes tienen en la casa un desorden y me invitan a tomar el té, seguramente van a querer limpiar la casa, van a querer tirar la basura. Acá pasó lo mismo. Cuando vino la Comisión Interamericana, tuvieron que limpiar las prisiones y en especial los centros clandestinos de detención. Tuvieron que barrer con muchos cuerpos. Tuvieron que matar muchas personas y desaparecer los cuerpos. Y aún así la comisión pudo comprobar que acá estaban desapareciendo personas. Ante esta presión, después tiene que renunciar Videla, asume Viola, a Viola le hacen nuevamente un golpe dentro del golpe, asume Galtieri y viene lo peor. Se le ocurre invadir, no por los medios idóneos, las Islas Malvinas. Inglaterra, con el apoyo de Estados Unidos y Chile, prácticamente nos dan una paliza. Ellos no observan las reglas de la guerra que están establecidas en la Convención de Ginebra, nos hunden el general Belgrano, que estaba en una zona fuera del área donde se podía atacar, y nadie les dijo nada,
y perdimos la guerra. Y esto obligó a que la sociedad le quite el poco o nulo apoyo que ya tenía las juntas militares. Renuncia Galtieri, asume Viñone, vía llamar a elecciones, no sin antes dictarse la ley de autoamnistía. Dice, a ver, no cometimos crímenes, algún error, algún exceso cometimos, pero bueno, que nos juzgue Dios, ¿qué se le va a hacer? Ahí veo que están poniendo del Mundial, efectivamente, ¿y saben lo que pasó con el Mundial? Le prohibieron a la prensa política o la prensa especializada en derechos humanos que pueda ingresar al país. Mucha prensa especializada del mundo tuvo que fingir que era prensa deportiva para poder infiltrarse en nuestro país, ¿sí? Es como si yo trabajo para la, por ejemplo, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y me hago dar un carnecito por ESPN y me puedo meter acá para investigar. Esto no salió bien, llaman a elecciones y gana Alfonsín. ¿Qué destacamos de Alfonsín? Hay mucho para hablar de Alfonsín, tenemos poco tiempo y esto es historia constitucional argentina. Primero, Alfonsín va a impulsar el juicio a las juntas militares. ¿Cuál es el problema? Ellos cometieron delitos, pero existía en ese momento un código de justicia militar, ¿sí? Y no existía en el Código Penal la idea de delito de lesa humanidad. Y ellos tenían que ser juzgados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Y ellos no los iban a juzgar. Los juicios de Nuremberg son brillantes, son estudiados en todo el mundo, pero tienen un error. Es el juicio de los vencedores a los vencidos. No se respetaron las garantías constitucionales. No se respetó un debido proceso. Acá no podíamos ser igual que ellos. Ellos no les dieron la posibilidad de defensa. Aunque hayan sido terroristas, aunque hayan puesto bomba en jardín de infantes, tenían derecho a un juicio justo. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Tenemos que ser mejores que ellos. Entonces, gracias al trabajo en conjunto de muchos juristas argentinos, en especial de Carlos Nino, uno de los mejores especialistas en derecho constitucional y derecho humano de la historia de este país, se llevó adelante una estrategia, la cual la pueden leer en un libro que se llama El juicio al mal absoluto. ¿En qué consiste? Está bien que los militares juzguen a los militares, pero según el Código de Justicia Militar, tenían 90 días. No pudieron resolverlo, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no pudo trabajar en esos 90 días, Alfonsín lo saboteó un poco, porque es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, removió a algunos de su cargo, se cumplieron los 90 días y la causa pasa a la justicia ordinaria. Cayó en manos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional. Se designó al fiscal, al doctor Estracera y a su fiscal adjunto Moreno Campo y llevaron adelante el juicio a las juntas militares que este año se cumplen 40 años. Comenzaron en abril del 85 y terminaron en noviembre. De esta manera, tiraron abajo la teoría de los dos demonios, diciendo que los otros también, los terroristas eran malos, los zurdos son malos, pero eso no te hace mejor a vos. Y además, en teoría, según la doctrina de facto, vos tenías el ejercicio de la fuerza, tenías que haber respetado la Constitución, todos teníamos derecho a un juicio justo. Y no los condenaron por delitos de lesa humanidad, los condenaron por delitos comunes, vigentes al momento de los hechos. Se les aplicó incluso la ley penal benigna y se los condenó, por ejemplo, a Videla y a Macera a reclusión perpetua. ¿Por qué? Delito simple. Homicidio con alevosía, privación ilegítima de la libertad, reducción a la servidumbre, agravado por el uso de amenazas y robo, porque muchas veces, además de desaparecerte, se quedaban con tus propiedades. De esta manera, llegamos al último tema, que lo vemos de manera breve, y es la reforma de 1994. Se llaman a elecciones, Alfonsín estaba apretadísimo por la hiperinflación, gana Menem. Menem se da cuenta que tiene mucho apoyo y quiere ser reelecto. Se da cuenta Menem que no puede, que la Constitución no lo deja, entonces dice, tengo que reformar la Constitución. Como no tenía los 2/3 de los miembros presentes, tiene que transar con la Unión Cívica Radical a través del Pacto de Olivos. Las dos fuerzas importantes, radicales y el justicialismo,
establece un documento, un núcleo de coincidencias básicas, muy similar al acuerdo de San Nicolás. Establecen que la primera parte de la Constitución no la van a tocar y acuerdan algunos puntos estratégicos como la reelección directa, la creación de 3 senadores por provincia, 2 por la mayoría, 2 por la minoría, y de esta manera se declara la ley de necesidad de reforma, se llama una convención constituyente y se hace la reforma de la Constitución. Fue convocada por la ley 24.309, se celebró en Santa Fe y se terminó en Paraná, y el 24 de agosto de 1994 teníamos la última reforma hasta este momento. De manera tal que nuestro texto constitucional original es del 53, con las reformas de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994. La del 49 fue derogada y el Estatuto Fundamental del 72 perdió vigencia transcurrido 10 años. ¿Qué se cambia acá? Dentro de la primera parte se incluye un nuevo capítulo llamado Nuevos Derechos y Garantías. De este podemos decir que se incluye la defensa de la Constitución y la democracia en el artículo, ya les digo, 36, de manera tal, se los leo, esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, tirando al vacío para siempre a la doctrina de facto. El artículo 36 la sepultó para que nunca más alguien pueda escudarse en la doctrina de facto del 30 para justificar un gobierno ilegítimo. Además, consagra los derechos políticos, la existencia de los partidos políticos, establece formas de participación democrática semidirectas como la iniciativa popular y la consulta popular, establece derechos de tercera generación como los derechos ambientales, le da jerarquía constitucional a los derechos de los consumidores y usuarios y establece en el artículo 43 la acción de amparo, que es como una garantía de nuestras garantías. Siempre que no exista una vía más idónea para proteger un derecho constitucional, se puede interponer esta acción de amparo. Y decimos acción de amparo y no recurso, porque no necesariamente hay que oponerla contra alguna sentencia desfavorable en nuestra contra, ¿sí? Siempre que esté en juego algún derecho constitucional, la podemos aplicar. Incluso hay que descartar ya la doctrina vieja que decía que hay que agotar la vía administrativa. Lo siento, señor, pero si mi cliente se está muriendo, no voy a ir a presentar una nota a mesa de entrada de la obra social. Lo siento, pero la Constitución está por encima. También se hace un reconocimiento de lo que son los derechos humanos, ¿sí? Teníamos muchos tratados internacionales y ahora se los incluye en el artículo 75, inciso 22, dándole jerarquía constitucional. Son la misma Constitución. Y además, y léanlo, el 75, inciso 17, consagra la protección de los pueblos originarios. Todas las estupideces aburridas que veíamos en Hispánica, ahora resulta que están en la Constitución. Y también en los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, todo ese tiempo que parecía perdido estudiando la legislación social indiana, si el aborigen era persona, yo les decía que esto tenía un sentido, ¿se acuerdan? Y sí, decantó acá, en la reforma de 1994, que tiene un pequeño error, ¿no? Quizás no debería estar dentro de las facultades del Congreso y debió haberse incluido dentro de los nuevos derechos y garantías. Y el último que les mencionábamos respecto de los poderes del Estado, porque también hay cambios importantes. Se crea la elección directa del presidente y los senadores, ya no tenemos colegios electorales, el presidente ahora ya no dura 6 años, sino 4 años en su mandato, hay posibilidad de reelección y segunda vuelta electoral. No digan balotage, balotage tienen los franceses y es diferente en algunas cosas. Nosotros tenemos segunda vuelta electoral. Se establece ahora que van 3 senadores por provincia, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Se crea la figura del jefe de gabinete, se crea el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público,
se establece la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, poniéndola en igualdad que el resto de las provincias. El artículo 123 reafirma las autonomías provinciales para que no quede duda y también avanza sobre la autonomía de algunos de los municipios. Y por supuesto, se constitucionaliza las figuras de los decretos de necesidad y urgencia como facultad extraordinaria legislativa del Poder Ejecutivo. Y bien, hasta aquí serían más o menos a grandes rasgos los puntos de época constitucional que no entraron en el parcial, pero que sí entran para el final. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, no sé si ya la habrá respondido la duda, pero si la dijo me olvidé. Las notas del práctico, ¿cuándo se dan? Porque a mí me fuera como entregado, pero Esta semana. Sí, ¿esta esta semana? semana ya van a estar todas. Sí, no se preocupen Ok. por eso. Lo importante es que lo hayan entregado. El tema es que yo cuando lo quise modificar, porque me di cuenta que en el último renglón repetí 2 veces la misma palabra y ya no me dejó entregarlo. Y cuando lo quise modificar me puso como un borrador. No sé si me explico. Sí, pero los borradores son admitidos, no te preocupes con eso. Ah, ok, listo. Profe, Esa era más mi duda, profe. perdón, Adiós. perdón. Sí, Joaquín. Profe, te hago una consulta. Yo estoy en la situación de que mi trabajo práctico no se envió y quedó en borrador. Quería saber cómo yo me cercioro de que el trabajo práctico fue tenido en cuenta. Porque está en borrador, yo sí lo puedo leer. Ah, buenísimo, listo. ¿Ustedes esta semana van a enviar una nota o algo por el estilo? Sí, mañana o el sábado ya los voy a tener a todos listos. Ah, dale, muchas gracias. Disculpa la molestia. Profesor, una pregunta. Sí. En el golpe del 62, que no fue golpe, dijo usted que lo obligaron a renunciar a Frondizi y que no estaba el vicepresidente, ¿por qué no asumió el poder la Cámara de Legisladores o el juez de la Corte Suprema? Porque no teníamos no teníamos ley de acefalía. No sabíamos cuál era el orden de prelación en caso de que no haya presidente ni vice. Ahora ya la Ah, tenemos. entiendo. Ahora ¿Y sabemos quiénes siguen al mando en caso de en- que renuncie el en presidente. qué, en qué año se estableció esa ley? Ay, no me acuerdo. A ver, ya te digo la fecha, ya la busco. No, está bien, está bien. Tarea para buscarla yo después. Sí, buscala y léela, porque después tiene algunas modificaciones y al día de hoy dice sancionada en el 2002 y promulgada el 7 de enero de 2003. Por eso también el lío que tuvimos cuando tuvimos 5 presidentes en una semana. Entiendo, comprendo. Bien, para que no sea muy extensa,